Buenas noches amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, estamos en Gente Ve Opiniones. Hoy es martes y tenemos casa llena, hay dos grandes amigos aquí en el estudio de Gente Ve para hablar de temas importantes, de esos temas que lastimosamente en la agenda de los grandes medios pues desaparecen, no están ausentes. Pero aquí en Gente Ve tenemos un compromiso con la verdad y por eso vamos a hablar del combate a la corrupción, vamos a hablar del caso de Francisco Flores, el expresidente Francisco Flores, y bueno, todo lo que hay alrededor de este tema y algunos elementos nuevos que hay sobre este tema. Y además vamos a conversar acerca de los medios de comunicación y la seguridad ciudadana. Para eso está con nosotros Juan Carlos Sánchez de FESPAD. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Mucho gusto, me alegra verte. Y ya de venir por acá, qué bueno. ¿Verdad? Bueno, pues aquí está, siempre la casa abierta. Qué bueno, y gracias. por supuesto, nuestra gran amiga Margarita Posada, del Foro Nacional de Salud. Margarita, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo, Juan Carlos. Sí, igual. Y yo creo que es importantísimo no dejar dormir estos temas. Claro. Obviamente, como tú decías, los medios grandes no los abordan porque ahí vemos los conflictos de intereses, ¿verdad?, que se manejan. Y eso es algo muy importante que, bueno, si queremos hablar de las herencias que nos dejó la administración del presidente Mauricio Funes, pues es el haber puesto en la palestra, haber puesto en el ideario de la ciudadanía este tema que de lo contrario, y ustedes no me dejan mentir, ustedes lo saben mejor que yo, de lo contrario estaría ahí en la oscuridad, en la opacidad, y porque a eso es a lo que nos tenían acostumbrados las autoridades anteriormente. Pero vamos a ver, en el caso de Francisco Flores, pues hay elementos nuevos que tienen que ver con qué se hicieron esos 10, 15, alguien habla de repente hasta de 80 millones, como lo dijo el expresidente Francisco Flores en su comparecencia ante los diputados, dijo de una manera irónica, dijo, no, si pudo haber sido más, dijo. Sí, pero ahí quedó, hay un elemento de que 10 millones de dólares fueron a parar a las cuentas del Partido Arena. ¿Qué se debe hacer con esta situación, a juicio de ustedes, bueno, en este caso Juan Carlos, que se dedican al estudio del derecho? ¿Cómo ven esta situación? Bueno, en primer lugar, reiterar lo que tú y Margarita ya estaban empezando a decir, que lamentablemente estos son casos que pareciera que suben y bajan de acuerdo a los intereses políticos. Yo creo que la sociedad salvadoreña, las organizaciones sociales, no nos podemos dar el lujo de que estos casos se olviden. El daño que un caso de esta naturaleza nos ha causado al pueblo en conjunto es suficiente, debería ser la suficiente fuerza como para que mantengamos por lo menos los medios que somos responsables, los profesionales de las comunicaciones o de las otras disciplinas de las ciencias sociales. No podemos permitir que estos temas salgan de la agenda de discusión porque dejan una sensación de impunidad, ¿verdad? Dejan una sensación de impotencia. Pareciera que lo que habían dicho los partidos políticos al principio de que se trataba de una agenda estrictamente electoral, pareciera que también cobra sentido si estos temas van saliendo de la agenda de discusión nacional, y por lo tanto entonces en primer lugar es eso, digamos un llamado a los medios de comunicación a que no soltemos esta discusión. Por parte de las organizaciones sociales hemos estado haciendo lo propio. Lo que pasa es que estamos en una etapa de reflexión, de análisis, de construcción de una propuesta. Cuando yo creo que vale la pena ubicar este caso en el antes de su proceso judicial y en el después del proceso judicial. Es un caso que se trató de forma diferente al común de los casos judiciales o jurídicos o los problemas jurídicos que este país tiene. Recordemos cómo costó que el caso llegara a sede judicial. Recordemos que nosotros como organizaciones sociales fuimos los primeros en ir a demandar penalmente a la Fiscalía a Francisco Flores antes de que lo hiciera la Fiscalía con el requerimiento que finalmente presentó al juez primero de paz. Y que se corrió el riesgo de que prescribiera, ¿no? Porque ese era el gran temor que teníamos el riesgo todos, ¿no? que prescribiera, y toda la cortina que también hubo alrededor de la fuerza que podría tener el resultado de la Comisión Especial Legislativa, la impasividad de la Fiscalía, por ejemplo, frente a Francisco Flores en congelarle los bienes y las cuentas, el no decretarle ni siquiera ninguna restricción migratoria, pese a que él efectivamente
evidenció que tenía toda la voluntad de burlar los controles migratorios en una ocasión. Es decir, después de tantas irregularidades llegamos al proceso judicial que también para nosotros tiene algún tipo de irregularidades como la reserva. Luchamos contra esa reserva, fuimos donde el mismo juez a decirle, mire, creemos que se ha equivocado, no nos aceptó, fuimos a la sala, fuimos a la Procuraduría. Es decir, las organizaciones hemos estado haciendo, creemos nosotros, un trabajo para que el tema no caiga, que el tema esté permanente en la agenda nacional, en la discusión, pero sobre todo que avance y que avance en las instancias judiciales. En este momento las organizaciones sociales no hemos estado con este tema en la discusión pública porque estamos justamente haciendo el análisis de nuestros siguientes pasos. Después de que la Sala de lo Constitucional levantara la reserva total que el juez primero de instrucción decretó y nos permitió entonces acceder al expediente, y en estas 2-3 semanas en realidad el equipo jurídico ha estado en cada uno de los folios, de cada uno de los expedientes, revisando qué es lo que hay. Y precisamente nuestra intención de eso es encontrar los fundamentos que nos permitan, que es lo que vamos a hacer la próxima semana, mostrarnos como parte en el proceso a través de la figura de la querella, que eso es lo que, digamos, estamos en este momento enfilando las baterías para la próxima semana. Pero eso es lo que ha sucedido, digamos, y pareciera que si las organizaciones sociales no estamos presionando, el tema tiende a diluirse y aparecen otros contenidos que quizás son importantes, pero que tampoco deberían dejarle empañar, digamos, a este tema que es importante para la vida nacional. Justamente eso te iba a preguntar, Margarita, ¿qué hubiera pasado si este tema no es acompañado por las organizaciones sociales, por la ciudadanía? ¿Qué hubiera pasado con este caso? Ya hablábamos, por ejemplo, de la posibilidad de que prescribiera en aquel momento. Bueno, hubiera pasado lo mismo que ha pasado con casos anteriores que han obedecido a un modus operandi, ¿verdad?, del Partido Arena durante los 20 años de corrupción que tuvieron para saquear al Estado. Y hablo desde procesos de privatización hasta el robo brutal de los recursos públicos. Por ejemplo, desde Cristiani tienes el caso de Majano Araujo, que lo absolvieron cuando se robó $2 millones en medicamentos. Tenemos el caso de Fincepro, Incepro, de Crediza, de ANDA, o sea, tenemos 152 casos de corrupción. El Boulevard Monseñor Romero, el Hospital de Maternidad, y ahí está el doctor Maza, que fueron 29.9 millones de dólares, ¿verdad? Los que desaparecieron por arte de magia, y el hombre salió libre porque él se le notó, dijo la jueza, que no tenía la mala intención de robar, imagínate. Entonces, lamentablemente, la institucionalidad del Estado en este país ha funcionado para promover justamente la impunidad, ¿verdad? Y yo sí creo de que aquí las organizaciones sociales son las que han jugado un papel determinante para que este juicio avance lo poquito y miserable que ha avanzado, porque no hay que olvidar que el señor fiscal es compadre y han tenido negocios conjuntos con el expresidente Flores. Ellos han sido socios comerciales y él ha sido empleadito de Paco Flores. Entonces, obviamente, ha habido un conflicto de interés que él, por su gusto, hubiera dejado prescribir, ¿verdad? Y incluso yo creo que el hecho de que se haya judicializado tampoco es garantía. Claro. Tenemos un juez que ya dio el primer indicio de lo que es él, ¿verdad? Ya, además de que ya tiene un récord y una mala fama, diciendo de que reserva total, ¿verdad?, del caso. O sea, cuando se habla de fondos públicos, yo quisiera saber de todos los presos que hay en Mariona, los ladrones, cuánto han robado para estar ahí. ¿Y por qué todos estos grandes ladrones de cuello blanco protegidos por el Partido Arena andan libremente, ¿verdad?, por las calles y los han dejado en libertad total, ni siquiera condicionada? Ahora que mencionas al Partido Arena, tenemos un audio, tenemos una declaración que tiene que ver con que a mediados del mes de junio, Gerardo Antonio Barzaretti, CRIT, presidente del Instituto de Estudios Políticos, doctor Abraham Rodríguez Port, y el exdiputado de Arena, Guillermo Ávila Cuel, confesaron ante la comisión que se creó en la Asamblea Legislativa que el expresidente Francisco Flores trasladó $10 millones a una cuenta bancaria de Arena. Escuchemos esta declaración y luego vamos a hacer una pausa para que cuando regresemos
hablemos justamente de eso, porque hemos puesto también en nuestro Facebook una pregunta muy interesante para que la ciudadanía pueda participar. Usted puede participar a través de las redes. Si el Partido Arena recibió al menos 10 millones de dólares del dinero de Taiwán, ¿creen que debería ser investigado el Partido Arena? Esa es la pregunta que tenemos. Pero escuchemos el audio que tenemos para seguir hablando de este tema. Categóricamente no sabía yo de esos fondos de Taiwán ni el destino que tenían. Lo que sí supe después es que la totalidad de esos fondos fueron a una cuenta del partido. Bueno, tenemos una pregunta en una encuesta este día en nuestro Facebook. Si el Partido Arena recibió al menos 10 millones de dólares del dinero de Taiwán, ¿crees que deberían ser investigados? Esa es la pregunta que tenemos. Ya tenemos algunas participaciones ahí de parte de la ciudadanía. Dice, por ejemplo, Xavi García, claro que sí, hay que investigar muy a fondo, dice. Indira también nos dice sí, y para mientras... que está en prisión, es una de las sugerencias que hacen. También Santiago Orellana dice, mejor que devuelvan el dinero, esa sería la pregunta. Bueno, está la sugerencia también. Edwin Oliva dice, el fiscal tendría que llevar ya una investigación en contra de ese partido. Marcos, es más Parco, sí dice. Bueno, ahí tenemos varias ya de las participaciones que tenemos en nuestro Facebook. Se nos ha incorporado, hoy sí tenemos casa llena, bueno, hoy sí estamos completos. Se nos ha incorporado Luis Armando González, investigador, docente universitario. Bienvenido, Luis Armando. Gracias. Bienvenido, amigos, Luis. Amiga, mucho gusto. Bueno, seguimos hablando del caso de Francisco Flores. Insistimos en que para nosotros es importante que este tipo de temas se mantengan en la palestra, se mantengan en el ideario de la ciudadanía, en el ojo atento de la gente. Y por eso pues, estamos conversando sobre ese tema, sobre todo porque hay un elemento nuevo. Escuchábamos ya la exposición que hizo en la comisión, pues uno de los que eran parte de este instituto político, diciendo que sí, una parte de ese dinero fue a parar a las arcas del Partido Arena. ¿Qué nos está diciendo esto, Juan Carlos? ¿Qué lectura podemos hacer ante esta confesión, declaración? Bueno, en primer lugar, yo creo que vale la pena reiterar el papel importante que tiene la Comisión Especial Legislativa que investiga este tipo de cosas. Recordemos que este caso incluso tiene origen, bueno, además de la denuncia valiente que creo que hizo el expresidente Mauricio Funes, la instalación de una comisión que investigó del caso Celinel y de ahí se deriva toda esta nueva investigación en contra de Francisco Flores y por lo tanto la importancia que tienen estas comisiones legislativas que no son jurisdiccionales, eso está claro. Esa es una instancia política, pero eso no le quita mérito, ni fuerza, ni calidad a una investigación. Ahí hay testimonios, ahí hay pruebas, hay recopilación de datos que permiten sustentar, y de hecho es gracias a esa investigación, buena parte de esa investigación es que ha llevado el punto donde está. Eso en primer lugar. Ahora, en segundo lugar, aquí hay un punto que creo que es importante rescatar, y nosotros como organizaciones sociales dijimos, si Francisco Flores o cualquier otra persona que esté implicada en los actos de corrupción se comprueba judicialmente que ha cometido esos delitos, bueno, que vaya a la cárcel. Pero nosotros como organizaciones sociales queremos ir más allá de eso. Queremos primero saber la verdad. A nosotros nos parece inconcebible que una persona, él solito, en su individualidad, haya agarrado esas cantidades de dinero, digamos los 10 como lo que está siendo procesado, y él haya metido ese dinero en el armario de su casa, lo haya metido debajo de la cama y ahí ha empezado a organizar. Nosotros decimos, ahí tiene que haber alguien. En saquitos. Y él lo repartió en saquitos y él andaba en su carrito, metía. Yo me imagino, si eso fuera cierto, la figura de que él solito, Francisco Flores, metiendo en su camionetilla los saquitos y repartiéndolos por todo el territorio nacional. A los Santa Claus. Eso es inconcebible desde todo punto de vista. Ahí hay una verdad que se nos ha ocultado. Y de hecho, en las últimas intervenciones que hubo en la Comisión Especial hace 2, 3, 4 semanas, empieza a salir donde sale esa declaración de que efectivamente ese dinero llegó
estuvo en manos de alguien, llegó a otras manos y se utilizó para una cuestión diferente. Entonces nosotros en segundo lugar hemos dicho, el segundo gran objetivo que quisiéramos como organizaciones sociales es conocer la verdad, cuáles son las prácticas institucionales, cuáles son esas prácticas corruptas que han permitido la defalcación de la hacienda pública y han impedido. Pero en tercer lugar, y esa es nuestra lucha a la que queremos llegar, es que esos dineros regresen. Si es que esos dineros fueron aparentemente, y por lo que va en el curso de las investigaciones, utilizados para otra cosa que no era el convenio original que se tenía con el gobierno de Taiwán, y ahí están familias todavía viviendo en condiciones de muchas dificultades por los terremotos, por los huracanes, tenemos el problema de la inseguridad, es decir, todas esas fines por los que venían esos recursos son problemas latentes que estamos sufriendo los salvadoreños. Entonces, que metan preso a quien tenga que ir preso, pero que conozcamos quiénes además estuvieron participando y cuáles fueron las prácticas institucionalizadas que permitieron esto, pero en segundo lugar que se devuelvan esos recursos. Creo que esa es como la gran estrategia. Ahora, eso va a ser difícil que lo podamos lograr solo en este proceso judicial que está en el Tribunal Primero de Instrucción, donde el único imputado es Paco Flores. Yo creo que el camino tiene que ir jurídica y políticamente orientado hacia otros actores que poco a poco están comenzando a aparecer como partícipes de este, digámosle en buen salvadoreño, este chanchullo que hemos vivido en El Salvador. Margarita, ¿te parece entonces que la información que se recoge y que ha quedado expuesta, afortunadamente se ha hecho pública a través de la comisión, hay que sacarle más provecho entonces? Sí, definitivamente a mí me llamó la atención escuchar las declaraciones del señor Balzaretti en la comisión, en primer lugar porque ahí desmintió incluso a Guillermo Ávila Cuel, que dijo que él no sabía, que no conocía, y resulta que él tenía firma en la cuenta. Y habló también quienes eran miembros de la junta directiva de la Fundación Rodríguez Port, y estaba la flamante Ana Vilma de Escobar, ¿verdad? Aquí tengo el listado. Sí, estaba Eduardo Ávila, Carlos Eduardo Bosa, Sabla, Ana Vilma, Albanés, Hugo Barrera, Juan Federico Salaverría, Manuel Arrieta, Tomás Chévez, Francisco Laínez, Roberto Jack y Luis Córdoba. Bueno, a mí me parece de que eso vincula directamente a la dirigencia del partido con un acto de corrupción por ambos lados, porque eran miembros de la junta directiva de la Fundación Rodríguez Port y miembros de Arena, pues como partido político. Entonces, aquí hay que ver cómo han tenido el cinismo de llegar a una comisión al seno de la Asamblea Legislativa a mentir y a desmarcarse del hecho, cuando ellos eran parte de ambas instancias, ¿verdad? Eso es un cinismo descarado para que doña Ana Vilma de Escobar ande llorando que por qué le quitaron el fuero, pobre víctima. Es una persecución política, es una persecución de ladrones, porque todos ellos son ladrones de pacotilla que han actuado como Alibaba, ¿verdad? El Paco Flores. Entonces, realmente no pueden estar aduciendo de que ellos son transparentes y que ellos están en favor de la democracia, porque la democracia tiene que ver con resolver los problemas fundamentales de la población más vulnerable. Y tiene que ver con saber la verdad, como decía Juan Carlos. Entonces, realmente es indignante cómo este recurso, que aquí solo se habla de 10 millones. A mí por eso me gusta recordarles que además hay 30 del Hospital de Maternidad, que además hay 60 del Boulevard Monseñor Romero, o sea, y hablan de la barbaridad de cómo se ha endeudado el país. Claro, ha habido que volver a hacer los préstamos de los dineros que ellos se robaron. Son los principales evasores fiscales, ellos se han recetado leyes, 26 leyes en el país que permiten la elusión fiscal. Entonces, estamos hablando de un partido corrupto, de un partido que ha generado una cultura interna de robo, de desfalco de la hacienda pública y que tiene un discurso que no contrasta, al contrario, que es incoherente con su actuación.
$35.000 millones, es la cuenta que le lleva Salvador Arias a todos los 20 años y contando. Y contando. Pagaríamos la deuda pública. Claro. Ahora, Luis Armando González, ante estos nuevos elementos, ¿hacia dónde entonces debería, por lo menos con estos elementos, conducir la investigación a tu juicio? Juan Carlos lo apuntó, hay que investigar las responsabilidades múltiples en estos fenómenos de corrupción que siempre hay más de una persona. No solo a nivel personal, sino institucional, que es lo más grave. Hay un partido involucrado ya en estructuras partidarias que ocultaron no solo el uso y mal manejo de este dinero, sino que luego mintieron a la sociedad, no solo a la comisión de la Asamblea, sino la sociedad entera se vio como manipulada, ¿no?, por esta gente. Entonces, la investigación a fondo, yo pienso que se ha dilatado demasiado, en realidad, tanto que pareciera que es un tema poco importante. ¿Verdad? En realidad, estos programas que ayudan a posicionar el tema y a que la gente no le pierda la pista. En su momento generó mucha indignación popular, fue un factor importante en la campaña. ¿Verdad? Lamentablemente, la dilatación que hizo la Fiscalía ha dado pie a que incluso Flores se desapareciera, lo cual no tuvo que haber pasado. Entonces yo creo que lo que viene es una agilización a fondo, una aceleración de la investigación, no solo hacia Flores, sino hacia todos los implicados, de tal suerte que la sociedad tenga la verdad, lo que dice Juan Carlos es correcto, sepamos quiénes son los que están involucrados y, por último, tengamos el dinero, pues, o los recursos que se perdieron a disposición de la sociedad, que en definitiva es lo que cuenta, porque el castigo es una cosa buena y hay que hacerlo, pero no solo hay que castigar, hay que asegurar que esos recursos vayan a la sociedad y el Estado salvadoreño pueda contar con estos recursos en este momento tan difícil, ¿verdad?, en las finanzas públicas. Entonces, hay que amarrar esto, hay que acelerarlo. Yo creo que hay que posicionar el tema en opinión pública. La gente misma debe preocuparse también porque esto no quede en impunidad y no se den casos semejantes, porque este es un precedente. Si ahora se llega al último término de la investigación, esto probablemente ya no se va a dar de nuevo. Entonces también hay una lección ética y unas consecuencias éticas que es bueno también poner en consideración. Margarita, ¿cuál debería ser en ese sentido la actitud de la ciudadanía para evitar este congelamiento del caso? Bueno, yo sí creo de que aquí deberíamos de estar verdaderamente indignados e indignadas. Hemos visto estos movimientos de los indignados, ¿verdad?, o de los amigos para la democracia que no se pronuncian ante este tipo de hechos, pero yo le hago un llamado más al pueblo, a las comunidades, a que debemos de manifestar nuestro repudio, a que debemos de exigir la aclaración de este tipo de actos y debemos de pedir juicio y castigo, porque la impunidad lo único que hace es validar este modus operandi y da un mensaje de que esto es posible hacerlo, ¿verdad? Y aquí tenemos un sistema judicial que premia, que promueve y que no va a haber ningún impacto. Entonces eso es muy, muy dañino para la población y lógicamente, bueno, menos mal Arena no está en el Ejecutivo, pero puede llegar en un momento determinado y seguir sustrayendo los fondos del Estado. Ahora, Juan Carlos, ¿cuál es el riesgo de que esto se enfríe, se congele, la gente se olvide? El caso quede ahí como muchos, ya mencionaba Margarita, la camándula de casos que tenemos. ¿Cuál es el riesgo que como sociedad corremos? Mire, el problema es que lamentablemente nos hemos estructurado en una sociedad que creo que culturalmente e históricamente ha aceptado la corrupción como algo natural, ¿verdad? La ha tolerado, ¿verdad? Y entonces comenzar a romper con esa cultura de permisibilidad a la corrupción. Aquí estamos hablando de Paco Flores, de hospitales, pero mi pregunta es qué es lo que pasa allá en la municipalidad donde el señor el alcalde o concejal mueve sus influencias para que la callecita pase por su terreno o el terreno de la mamá. Es decir, esa corrupción a la que tolera los pozos de norma, pero yo me refiero a esa corrupción que no llega a los medios públicos, que son esa corrupción que se vive permanentemente. Aquí tenemos una nota, perdón Juan Carlos, aquí tenemos una nota que gente ve
estuvo, bueno, ha transmitido, el procesan al alcalde de Turín por 5ª vez. Esta vez el monto estafado ronda los $30,000, por ejemplo. Esas notas no las vemos en los grandes medios. Aquí son pocos los medios los que... El que este caso de Francisco Flores, que es uno de muchos, como los que ha mencionado Margarita, pero además es uno de muchísimos más que se viven a diario en las comunidades, en las localidades. Si este caso no llega a buen término, donde se haga un proceso ejemplar, donde se sienten precedentes, va a ser más difícil que empecemos a deconstruir esta cultura de tolerancia a la corrupción, porque estaríamos mandando un mensaje: si no tocaron al pez grande, los chimbolitos que andan ahí alrededor pueden hacer lo que quieren, y eso es lo que no podemos permitir como sociedad. Por eso es que estamos empeñados y empeñadas en que este caso siga el debido proceso, se le respeten las garantías que como imputado tiene el señor Francisco Flores, pero una acción vigorosa, valiente y técnicamente bien sustentada de la Fiscalía y del tribunal correspondiente para llegar hacia la verdad. Ahora, nosotros en realidad como organizaciones sociales, no estamos todavía satisfechos con que este proceso, cómo va caminando, y tampoco estamos satisfechos con que el único proceso, porque este es un proceso donde el único imputado es Paco Flores, pero yo creo que ahí hay evidencia. La Fiscalía General de la República, de oficio, ya debería estar abriendo investigaciones a partir de las últimas declaraciones como la que acabamos de ver. Hay una noticia de un presunto hecho criminal con participación de otras personas. La Fiscalía ya tendría de oficio la facultad constitucional y legal de iniciar procesos, porque de lo que se trata es desmontar esta cultura de tolerancia a la corrupción que nos ha causado tanto daño en este país. No, y una cultura en la que hasta se premia la vivianada, claro, se admira. No, este es vivo. Este es vivo. Sí, vivo porque... Este es bueno porque robó poquito, dice. Sí. Ahora, este robó, pero hizo obra. Pero hizo obra. Luis Armando, quiero poner la pregunta en otra perspectiva. ¿Qué oportunidad tenemos ante esta información que afortunadamente está ahí, es pública y la conocemos? El contexto es bueno en el país. Tenemos una asamblea muy metida en dar cuenta de la corrupción e investigar por su cuenta, sin implicaciones jurisdiccionales, pero sí con una capacidad de interrogar, de escarbar. La opinión pública también está muy favorable a investigar la corrupción. Ya lo dije, en la elección fue importante que se destapara este caso. O sea, la gente lo vivió, la gente se indigna porque le quiten eso que le va a arreglar su vida, ¿verdad? Y en esa dimensión hay un clima favorable. Creo que la Fiscalía no ha estado a la altura de lo que la sociedad demanda. Pero la Fiscalía se tardó demasiado, la Fiscalía fue muy permisiva. Pero yo creo que el escenario del país a nivel de ejecutivo, ¿verdad?, con nuestro presidente que está animando no solo los derechos ciudadanos, el buen vivir, ¿verdad?, cómo hacer que las comunidades vivan mejor, cómo asegurar que el Estado se comprometa con el bienestar público. Ese es un marco muy favorable para investigar la corrupción. En el Ejecutivo, en este momento, no hay ningún espacio para la corrupción. La Asamblea está muy metida en investigar la corrupción. Falta que el órgano judicial se ponga en sintonía y falta que la Fiscalía se ponga en sintonía. Y que los medios de comunicación desde fuera también alienten el debate crítico sobre la corrupción y no se conviertan en mecanismos de tolerancia. Porque en realidad cuando los medios posicionan otros temas menos relevantes, entonces dejan el tema de la corrupción fuera de la discusión. Entonces yo creo que hay un escenario muy bueno, pero supone el concurso de muchas voluntades. Tenemos al Ejecutivo muy comprometido con el buen vivir, con el tema de los derechos ciudadanos, la Asamblea muy metida con sus comisiones, el órgano judicial todavía no se pone a la altura de lo que esperamos del órgano judicial, la Fiscalía no está a la altura, entonces esperemos que estas instituciones se pongan en sintonía y vamos a tener un buen resultado. Ahora, ahí me diste pie para presentar el tema que vamos a abordar cuando regresemos de la pausa, y es que los medios tienen la capacidad de darle volumen o bajarle volumen a ciertos temas. En el caso de la seguridad ciudadana, que hay un volumen ahí demasiado alto, yo no sé, por lo menos esa es mi percepción, y como periodista lo planteo así. Es el tema de la seguridad ciudadana el que vamos a abordar y el papel que juegan los medios de comunicación en esta temática. Cuando regresemos, luego de esta pausa.
Bueno, hay otro tema que nos interesa, nos preocupa y por supuesto a ese le ponemos coco también, le ponemos atención. Y es el hecho del papel que jugamos los medios de comunicación frente al tema de la seguridad ciudadana. El pasado 9 de julio el presidente de la República convocó a los directores de los medios de comunicación de todo el país para presentarles la Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia. Vamos a ver ahí, tal vez contigo, Juan Carlos, comencemos. ¿Cómo ven ustedes el papel de los medios de comunicación en este combate que tenemos que hacer todos como ciudadanía, pues como país? ¿Cómo valorás el papel que juegan los medios de comunicación en ese sentido? Bueno, quizás antes de valorar una palabra sobre la propuesta que está comenzándose a estructurar desde el Ejecutivo y particularmente desde el presidente. En la propuesta, en el programa que ofreció el presidente, realmente el tema de la seguridad ocupó una posición importante y creo que un planteamiento que se hizo en la propuesta retoma algo que como FESPAD nosotros aplaudimos y era el primer esquema de política de seguridad que comenzó con la administración de Mauricio Funes y que después poco a poco se fue desdibujando con todo esto de la participación de los militares en las tareas de seguridad pública y bueno, pero el primer planteamiento, nosotros nos sentimos satisfechos y vimos con mucha alegría que el planteamiento de la oferta del partido político retomaba, porque era un planteamiento de un abordaje integral. Ahora vemos que el Ejecutivo, en este anuncio que hace con los medios de comunicación, plantea algunas cosas que no han dejado de estar únicamente en el discurso de la mayoría de los funcionarios, que tiene que ver con la prevención, con la reinserción, por supuesto que con el combate a la criminalidad, con la superación de los esquemas de manodurismo, ¿verdad? El fortalecimiento de las instituciones, la articulación de los esfuerzos en una política nacional. Entonces, esos elementos a nosotros nos suenan como institución, como FESPAD, como una buena noticia. Nos están indicando que se está retomando un curso que se había dejado de lado en la administración anterior y que fue una de las críticas en la que FESPAD públicamente hizo en la administración anterior con su esquema de seguridad ciudadana. Ahora, Juan Carlos, antes de que entres al tema ya de los medios, tenés razón. Veamos la nota que preparó Javier Mengíbar del equipo de prensa de Gente V acerca de la reunión y de la propuesta que hizo el presidente Salvador Sánchez Serén. Veamos la nota. El gobierno tiene claro el rumbo a seguir en materia de seguridad y para ello requiere el acompañamiento de todos los sectores, incluyendo los medios de comunicación, que juegan un rol determinante en la efectividad de las estrategias. El presidente de la República pidió a los medios unirse al esfuerzo tras plantear los 5 ejes de la Política Nacional de Seguridad Ciudadana y Justicia Social. Que es la prevención de la violencia y la delincuencia, control y represión del delito y la violencia, rehabilitación y reinserción social, atención a las víctimas y fortalecimiento institucional de la seguridad pública. La exposición de la estrategia de seguridad contó además con el apoyo de Naciones Unidas, que aportó un experto en materia de seguridad para que los medios de comunicación tengan una mejor claridad del rol en este momento. El propósito de este evento es como promover una reflexión, ¿verdad?, de un poco, bueno, el papel que juegan los medios con relación al tema de la seguridad ciudadana. Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad se mostró complacido con la respuesta y el compromiso asumido por los comunicadores. Todos debemos de jugar un papel, todos debemos de unirnos ante esta situación y que si lo hacemos, pues bueno, vamos a tener resultados positivos. A mí me parece de que estamos en el esfuerzo de consolidar y construir una política de seguridad con sentido de Estado. El siguiente encuentro será con los empresarios, con quien se buscará otro complemento, no solo financiero, sino también de oportunidades laborales. Bueno, ahí teníamos la nota que preparó Javier Mengíbar, que refleja justamente lo que sucedió ese día. El presidente, pues como el liderazgo lo exige en ese tema, convoca a todos los sectores, y en este caso a uno que es sumamente importante para que la ciudadanía pueda tener información veraz, oportuna y en la dimensión que debe ser. Margarita,
lo que vemos a diario, y aquí es una autocrítica como medio en general, y que hay de repente hay como una tendencia en la mayoría de medios tradicionales, en los grandes medios, a tener esa actitud del muertómetro, esa actitud de estar midiendo la temperatura del país a partir de la cantidad de muertos, que de repente hasta pareciera que son odas a la muerte, o que justifican una apología, exacto, de la muerte. ¿Cómo ves tú el compromiso, el llamado que hizo el presidente? Y bueno, entiendo según la nota de Javier que ha habido un cierto compromiso de parte de los directores de los medios a este llamado. Bueno, yo creo que es importante decir que los medios de comunicación también tienen patrocinadores, ¿verdad? Los dueños de los medios de comunicación tienen cierto interés político y económico de hacer de la muerte el día a día, porque el temor y el terror ha sido siempre, digamos, una manera de dominar a la población, de meterle miedo y de aprovecharse de esa condición de vulnerabilidad. Además, hay toda una industria que no debemos de dejar de ver, de venta de armas, de seguridad privada, que vive justamente de ese ambiente que ellos mismos promueven. Bueno, se habla de que hay más elementos de seguridad privada. De los cuerpos de seguridad privados que de la Policía Nacional Civil. Y muchos de ellos son también trabajadores de la PNC. Entonces, lastimosamente, si no se tiene una visión de país, y aquí yo creo que es importante decir y romper con ese negocio jugoso de la venta de seguridad privada. Hoy una tiendita o un almacén ya pequeño, mediano, tiene que contratarlos a ellos. Entonces van a renunciar ellos a ese gran negocio que es vender ese clima. Yo por ahí comenzaría, ¿verdad? Porque si abordamos periodistas y no llegan, digamos, a los dueños de las empresas de seguridad, ¿quiénes son, verdad? Hay que tener una mente de país y no de partido. ¿Cómo se incrementó cuando iba a ser la toma de posesión de Sánchez Serén la violencia? Para generar un clima, o sea, ellos, los dueños del país, pueden, cuando quieren, generar un clima de terror. Cuando entró Mauricio Funes, no olvidemos, en septiembre fue, que dijeron se cierran, hasta cerraron Metrocentro, y era una cosa que toda la gente aterrorizada. ¿Cuándo ha cerrado Simán y Metrocentro y todos ellos? Porque querían generar ese ambiente. Bueno, te recuerdo cuándo cerraron, para la segunda vuelta. Pues sí, o sea... Ahí cerraron Metrocentro, claro, para que los empleados de Metrocentro fueran a votar. Por eso es que yo te digo, esta es una manipulación del poder económico, que se lucra día a día justamente de ese clima, de visibilizar un clima, de meterle miedo a la gente y con ello garantizarse el mercado de armas y el mercado de los centros de vigilancia privada. A mí, con ese caso que mencionás, Margarita, por ejemplo, aquel día, que, bueno, es hasta ofensivo cómo se manejó, indignante realmente cómo se manejó aquello del supuesto Viernes Negro. Y que el día de la toma de posesión iban a haber 40 muertos del FMLN. O sea, imagínate, ¿para qué? Para que la gente no celebrara el triunfo, porque el FMLN iba a ser un acto público allá en el Redondel Maferrer. Entonces, eso tiene un trasfondo político y económico. Fíjate que en ese caso, un par de colegas, así muy indignados, me comentaron, mejor dicho, que incluso les habían dicho que ese día el periódico, uno de estos periódicos grandes, iban a cerrar más tarde para esperar que cayeran más muertos, para que el número, la cifra con la que amanecieran los ciudadanos para decir Sánchez Serén fuera entra mayor. Con 30 exacto, muertos. Exacto. Claro, es político. ¿Cómo ves esto, Luis Armando? Mira, hará cosa de unos 5 años, 6, hice un análisis de cómo los medios construyen la violencia. Cómo construyen no solo muertos, sino zonas de violencia, víctimas, victimarios, y
cómo desde el 94 más o menos comenzaron a construir una visión de la violencia que descansaba fuertemente en los jóvenes y en las pandillas. En realidad las pandillas se posicionaron como principales ejecutores de violencia por los medios de comunicación. Fue una construcción que se hizo, ¿verdad?, que tenía poco que ver con la dinámica real de violencia que registra la Fiscalía, que registra Medicina Legal, ¿verdad? O sea, hay una dinámica de violencia que es la real, ¿verdad?, que tiene una trayectoria histórica. Los medios de comunicación segmentan, cortan, ¿verdad?, y absolutizan un momento determinado, un hecho particular, y lo convierten en el hecho que define al país. Y eso es construcción social de la violencia. Y este es lo más grave, no es solo construir muertos, digamos, es parte del ejercicio de construir una visión del país que descanse en dinámicas de violencia que no coinciden con la violencia real. Y es lo que la gente vive. Entonces aquí hay zonas que están estigmatizadas, ¿verdad? Y aquí hay zonas en las cuales la gente supuestamente no puede llegar porque matan, pero no, la gente está pasando por ahí. La gente vive ahí, la gente circula por ahí. Entonces creo que lo más grave de los medios de comunicación, de las grandes empresas mediáticas, ha sido construir una visión de país atravesado por violencias que no son las violencias reales. No son las violencias registradas por las estadísticas, no son las violencias que sí son las que cuentan, son las que deben ser atendidas. Yo creo que eso ha sido muy pernicioso para la vida social. Ha hecho que la gente se refugie en su casa, que la gente tenga miedo de salir al espacio público, que la gente identifique a unos presuntos victimarios, ¿verdad?, jóvenes, pelo largo, pantalón flojo, ¿verdad? Y que no piense. Exacto. Por sobre todo, que no piense. Exacto. Entonces yo creo que la parte de análisis, de reflexión crítica, se ha ido perdiendo por esta construcción muy manipulada. Detrás está un interés político, un interés económico. Yo tengo la idea, que es muy firme, de que la violencia es un negocio en El Salvador. Tanto por el tráfico de armas, tráfico de drogas, trata de blancas y todos los aledaños y sucedáneos que se dan en torno a la violencia. El día que la violencia disminuye en El Salvador, la economía de estos sectores se va a quebrar. Y son los que alimentan, ¿verdad?, no solo a nivel informal, sino a nivel formal, porque mucho de ese dinero va a parar a los bancos. En realidad, cuando uno investiga la proliferación de bancos en este país, te encontrás en el municipio de Chalatenango con un montón de bancos, ¿verdad? La calle principal está llena de bancos, ¿y quién mete dinero ahí? Si en realidad la vida productiva de Chalatenango, ciudad es bien pobre, bien escasa. Es decir, uno comienza a sospechar que mucho del dinero ilegal de este país se trasiega a la banca formal, y hay un lavado de dinero extraordinario en El Salvador. Entonces, a lo que voy es que la violencia es un negocio. Y los medios de comunicación grandes, las grandes empresas mediáticas se han prestado a ese negocio, han convertido la violencia en agenda política también, utilizándola en campañas. Plan mano dura y super mano dura fueron temas de campaña, ¿verdad? Hacer de las pandillas el principal foco de violencia fue un tema político, ¿verdad? Entonces yo creo que todos estos elementos hacen a los medios de comunicación sumamente responsables de cómo el país se ha configurado de esta manera. Yo mi juicio es muy duro, muy severo con las grandes empresas mediáticas. Yo en realidad le vuelo palo cuando puedo, ¿verdad? Creo que los grandes medios de comunicación han sido sumamente responsables, ¿verdad?, o irresponsables más bien, en esta construcción deformada de la violencia. Lamentablemente nadie les ha pedido cuenta, nadie los ha juzgado, porque cuando alguien osa ponerlos en el banquillo de los acusados, inmediatamente dicen, no, la libertad de expresión, ¿verdad?, nos están atacando los derechos, la diabla, pero violentan su responsabilidad y manipulan a la población de manera extraordinaria. Entonces, hay mucha responsabilidad. Cuando regresemos de la pausa vamos a seguir hablando de eso, porque justamente quiero que hablemos de cuál debe ser la actitud del ciudadano y la ciudadana ante esta situación que estamos dibujando. Ya regresamos, una pequeña pausa. Estamos hablando en este último bloque de la responsabilidad o irresponsabilidad, como planteaba José Armando González, de los medios de comunicación en cuanto a la violencia. Margarita, los medios tienen, como decía al principio, capacidad de darle volumen o bajarle volumen a ciertos temas, ocultarnos cierta realidad o mostrarnos una sobredimensionada. ¿Cómo ves este hecho? Bueno, a mí me parece que eso es absolutamente cierto, ¿verdad? Si tú ves cómo día a día visibilizan y contabilizan X cantidad de muertos, pero la violencia contra la mujer no es un tema de agenda. Es más, aquí por ejemplo hubo el crimen de una mujer por el gerente de la Kia, Manuel Dagoberto Gutiérrez, que la mató de 4 balazos, o incluso un balazo en la frente. Lo encontraron
con tatuaje de pólvora en la mano y lo dejaron libre. Y el señor Poma lo protegió. Es más, llamaron a los medios de comunicación para decir que no hicieran tanta bulla con respecto a ese caso. Y así tenés el caso del feminicidio no es un caso de agenda de los medios y es violencia contra las mujeres. Dado que el tema del aborto es un tema que está totalmente penalizado, hay 17 mujeres, aún con abortos espontáneos por problemas de salud, de leucemia, de insuficiencia renal y otras cosas, que están condenadas a muerte, condenadas a muerte en cárcel, porque lo han categorizado como un crimen. Entonces, ahí tú ves cómo es la diferencia en el abordaje de estos temas, ¿verdad? Tú lo ves en salud, por ejemplo, el caso del dengue, y te salen diciendo que murieron 3 personas, que a pesar de que El Salvador fue el año pasado el país que menos casos de mortalidad por dengue tuvo. Al año aquí mueren un aproximado de 500 o 600 por insuficiencia renal crónica. Como eso es producido por los agroquímicos que vende Cristiana, y mira, nadie dice nada. Entonces, ellos ponen en agenda lo que quieren y tapan lo que no quieren. Entonces, claro, visibilizar el business de Cristiani no les interesa, ¿verdad? Entonces, no, simplemente no es tema de agenda. Ahora, Juan Carlos, ¿cuál debe ser, para ir cerrando, porque el tiempo se nos está agotando, cuál debe ser la actitud de la ciudadanía en torno a esto? Es decir, sabemos esto, tenemos esta perspectiva de que así son las cosas. ¿Cuál debe ser la actitud del ciudadano salvadoreño? Yo creo que en primer lugar hay que entender que la libertad de expresión y el derecho a la comunicación no es un derecho exclusivo, privativo de periodistas y de medios de comunicación, sino que es un derecho de la ciudadanía. La doctrina de los derechos humanos y los instrumentos internacionales nos indican que es la población la que tiene activada este derecho, y el derecho no solo significa la posibilidad de que yo pueda expresar en este canal o en la vía pública o en mi ámbito privado, íntimo, lo que yo crea y yo quiera, sino que también la libertad de expresión implica la posibilidad de investigar, de buscar la información de todas las expresiones que la sociedad tiene. En un esquema de medios tan concentrado como el que vive en nuestros países y particularmente El Salvador, en donde el criterio fundamental para la asignación de las frecuencias radioeléctricas es el criterio económico, donde la subasta es el mecanismo que la ley establece para que pueda una persona acceder a la explotación de un bien que es público. En una sociedad con esas características, en donde la prensa, por ejemplo, también está monopolizada y donde se le han dado muchas prerrogativas para que se inflen estos grandes medios de prensa escrita que tenemos en este país, y a duras penas aparezcan medios alternativos con un planteamiento, el papel que debe jugar la sociedad salvadoreña, las organizaciones sociales, es de la reivindicación plena del derecho a la comunicación, tan importante como la reivindicación de los derechos a la igualdad, a la salud, a la educación. Las Naciones Unidas ha planteado en diferentes oportunidades que la libertad de expresión o el derecho a la comunicación, como a nosotros nos gusta abordarlo por ser un concepto más amplio, es un derecho, es una especie de puente, de una plataforma que nos permite la reivindicación de esos derechos. Si Margarita, si Luis, si las organizaciones sociales, si los sindicatos no tienen activado su derecho pleno a la comunicación, a la información, a la difusión del pensamiento, difícilmente van a poder reivindicar los derechos específicos que como sectores tienen. En ese sentido, creo que tenemos una lucha frontal contra el monopolio, contra la concentración, porque eso lo que nos ha llevado es que la agenda mediática, lo que vemos, lo que escuchamos y lo que leemos, lo decide un grupo pequeño en las salas de redacción, pero no lo decide la sociedad, que es la que en última instancia es la depositaria del derecho humano a la comunicación. Entonces, por ahí más o menos van como los retos que nosotros. Luis Armando, en ese sentido, ¿qué debe hacer el ciudadano cuando está frente a la televisión? Cuando se desayuna el periódico, en eso quiero pensar yo, una persona concreta, con su familia, con sus hijos, ¿verdad? Hijas que están viendo la televisión o leyendo el periódico, debe ser un poco más crítica. La gente no puede creerse todo lo que le dice un medio. Hemos caído en una visión bastante mitificadora del periodista y de las personas presentadores, ¿verdad? Gente que elabora noticias o las pone. Pensamos que lo que sale en la televisión es verdad, y lamentablemente muchas academias han difundido esta idea. Es mentira si no está en la televisión, es cierto si está en la televisión. Esa es una estupidez, ¿verdad? Que realmente termina haciendo que la gente, el ciudadano común,
santifique al periodista, al comunicador, al presentador y se crea todo lo que él dice. Creo que el ciudadano no puede ser una persona pasiva. Debe comparar tanto lo que ve en la televisión con otras cosas que ve en la televisión, como con su vida real, como con otras fuentes de información, libros, revistas, en fin, la gente también debe tener una actitud más crítica, más activa en lo que recibe. El ciudadano también es responsable de lo que consume. No puede ser una víctima pasiva de todo lo que le llega, ya sea por la televisión, internet, la radio o cualquier medio, ¿verdad?, de comunicación que invade el hogar y que a veces impone, digamos, de golpe a la familia, a los niños, a las niñas, ¿verdad? Yo creo que el ciudadano también tiene una obligación muy fuerte en su juicio, ¿verdad?, ante lo que le llega. Hay que dejar de santificar a los periodistas, comunicadores, presentadores, ¿verdad? Hay que verlos como personas que se equivocan, que obedecen incluso a intereses, ¿verdad? Y que hay que saber encontrar esos intereses. Es cierto, se decide, como dice Juan Carlos, en salas de redacción, pero estas a su vez son hacen eco de los intereses de los dueños, ¿verdad? Y los dueños hacen eco de los intereses económicos y políticos. Al final, en realidad, no son los periodistas los que deciden, ¿verdad?, sino que son marionetas de otros intereses más fuertes. La gente debe tener la preparación y esto no es un desafío, por último, al sistema educativo. El sistema educativo no puede descuidar la formación de los ciudadanos, tanto de los que están pequeños, ¿verdad?, y están creciendo, como de los adultos. Es necesario que el Ministerio de Educación también tome un papel más activo en la formación crítica de los ciudadanos. Perfecto, con esa idea nos vamos a quedar. Yo podría pasar con ustedes conversando toda la noche sobre este tema, porque la verdad es apasionante, es muy interesante. Me comprometo a que lo vamos a seguir abordando y otros temas que no están en la agenda de los grandes medios. A eso nos comprometemos. Muchas gracias a los tres por haber asistido y los esperamos en una próxima. A ustedes, amigos y amigas, gracias por estar al otro lado de esta maravilla que es la televisión y que nos permite comunicarnos de esta manera. Pasen muy buenas noches.